buenos días. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Centro Cristiano de Machala. Como siempre, un privilegio, una bendición compartir con ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Feliz día a estos grandes tesoros a quienes llamamos mamá. Acompáñenme a orar en este momento, por favor. Bendito Padre y Señor, qué privilegio poder estar en este lugar compartiendo, Señor, con mis hermanos, un tiempo especial para disfrutar de tu palabra, para disfrutar de tus consejos. Gracias por la bendición que nos das de poder ver, de poder disfrutar este nuevo día, que tú lo has creado pensando en cada uno de nosotros, para bendecirnos, Señor, para poder disfrutar de tu compañía. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar a nuestro lado, por estar en nosotros y por estar siempre pendiente de cada una de nuestras vidas. Amado Dios, ponemos este tiempo delante de ti, que seas tú guiándonos, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a tu palabra, que pueda venir como siempre, como agua fresca, Señor, para nuestra alma sedienta de ti. Gracias una vez más por tus bendiciones, gracias por este tiempo que disfrutaremos, Señor, en la dulzura de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Domingo 9 de mayo, segundo domingo de mayo, festejando un día muy especial. Damos gracias al Señor, bendecimos la vida de cada una de las mujeres, a quienes un día les cambiaron el nombre y ahora lo único que se escucha es decir que les digan mamá. Un abrazo inmenso para cada una de ustedes y que disfruten este día, rodeada de sus hijos, rodeada de las personas que las aman. Feliz día a cada una de las mamás que nos están viendo en este momento. Amén, que el Señor les bendiga. Quisiera hoy compartir con ustedes acerca de una de las 4 mujeres que se nombran en la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 1. Es la mujer que en orden cronológico está más cercana a nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer fue la esposa del rey de Israel que escribió la mayoría de los salmos. Esta mujer fue la madre del hombre más sabio del que nos habla la Biblia. Pero en esta porción del libro de Mateo, ni siquiera aparece el nombre de esta mujer. ¿Sabe cómo la llaman? La que fue mujer de Urías. Sí, estoy hablando de Betsabé. Mateo capítulo 1, versículo 6. Allí dice la que fue mujer de Urías. En realidad, la manera en la que se habla de ella por primera vez en la Biblia no es muy agradable. Se la conoce por lo que pasó en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 5. Lea conmigo, por favor. Usted está en su casa, está cómodo, comparta la Biblia con la familia. Y vamos a leer en Segunda de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 5. La palabra del Señor dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Sí ve por qué es una manera no muy agradable de conocerla en la Biblia a Betsabé? Nosotros sabemos lo que ocurrió después. Este pequeño error que cometieron David y Betsabé luego trajo una larga cola de muchos más errores, comenzando por el hecho de que por obra y gracia del rey David, ella quedó viuda
y pasó a ser una de las esposas del rey. Betsabé no tomó una buena decisión, no nos deja un buen ejemplo de las decisiones que debemos tomar. Betsabé posiblemente en ese tiempo, si era un pedido del rey, ella se vio obligada a acceder, pero como mujer, en ese momento, por esa mala decisión que tomó, ella en realidad perdió 3 cosas básicas. Primero, perdió su dignidad. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 4, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Como dije, tomó una mala decisión. Ella sabía que era una mujer casada, su esposo no estaba allí, estaba en la guerra. La Biblia no nos dice mayor cosa de ella, no dice que tenía un mal matrimonio ni nada. Simplemente el rey la llamó, ella fue, y ella cedió a lo que el rey le estaba pidiendo, perdió su dignidad. Segundo, perdió su esposo. Segunda de Samuel 11, capítulo 11, verso 17 dice, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Conocemos la historia de por qué Urías estaba al frente de todo el grupo que fue a pelear. Porque David lo mandó a poner allí. ¿Y todo por qué? Por la primera razón, porque Betsabé no supo guardar su dignidad y ahora perdió a su esposo. Y por último también perdió a su hijo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 14 y 18 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso le dijo el profeta a David cuando lo confrontó con su pecado, cuando le dijo todo lo mal que había hecho. Y David reconoció su pecado, pero en ese momento Dios ya había tomado una decisión, tomar la vida de ese niño. Y al 7º día murió el niño. Betsabé perdió a su hijo. Perdió a su hijo por esa mala decisión. Por eso decía que ese error que cometieron los dos luego trajo una cola de muchos más errores y cada uno más doloroso que el otro. Con todas estas situaciones, seguramente Betsabé estaba en la boca de todo el pueblo. Sí, era una más de las esposas del rey y todo lo demás, pero el pueblo habla y seguramente ella estaba siendo cuestionada por toda la gente que vivía en el lugar. Como dije, la Biblia no nos habla mucho de Betsabé, pero seguramente ella, al igual que David, reconoció su pecado. Y lo importante no es solamente haberlo reconocido, sino que se arrepintió del pecado que habían cometido. Arrepentimiento que luego, al pasar del tiempo, empieza a dar sus frutos y vemos que fue un arrepentimiento genuino. Seguramente cuando ella perdió a su hijo, pasó días muy, pero muy difíciles. Un niño que vivió pocos días, que ella tuvo el privilegio de tenerlo en sus brazos, de poderlo seguramente cuidar, amamantar, y el dolor que seguramente pasó esos días tiene que haber sido intenso. Ella tuvo la bendición de poder verlo, de poder amar a su niño, de poder cuidarlo, pero la decisión del Señor estaba tomada. Y Él regresó esa vida a donde Él la tenía antes, y entonces perdió a su hijo. Para las que somos mamás y las que hemos pasado por la pérdida de un niño, podemos entender la situación de Betsabé, podemos entender el dolor que había en su corazón. Yo sé que hay muchas mamás que en esta época, con esto del COVID, han perdido a sus hijos. Y muchas de ellas han perdido a sus hijos adultos, jóvenes. Y yo puedo entender el dolor que han pasado, como lo pasó Betsabé. Algunas hemos perdido hijos a los que no tuvimos la oportunidad de verlos. Porque Dios en su voluntad decidió que iba a tomar esa vida nuevamente y tuvimos abortos espontáneos. Ni siquiera conocimos a los hijos, pero aún así el dolor en nuestro corazón fue intenso en ese momento. Y yo sé que muchas de las madres que me están escuchando han sentido ese dolor. Y yo quisiera recordarles en este momento que como mujeres, como pueblo de Dios, y no solo las mujeres, sino todos los hijos de Dios, tenemos que seguir orando por nuestro país, por las leyes que se están aprobando en nuestro país. Hace pocos días atrás, la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en nuestro país.
dio puerta abierta, si se puede decir, para que si una mujer se va a realizar un aborto por violación, esta mujer no sea castigada, porque en la actualidad hay limitantes para realizarse un aborto. Había limitantes, ahora no. Y tenemos que seguir orando por nuestro país, que sean sabios al emitir, al hacer las leyes. Y no solamente por las leyes de nuestro país. Tenemos que orar por nosotros como familia para ser buenos administradores de la vida de nuestros hijos y poner en el corazón de ellos la palabra del Señor. Que no tengan que llegar al punto de pensar en un aborto porque tuvieron un hijo fuera del matrimonio, porque concibieron fuera del matrimonio, porque por lo general esta es una causante muy grande para que las adolescentes piensen en un aborto. Es una causante muy grande el hecho de que hombres malos abusen de niñas, abusen de adolescentes, abusen de mujeres, y esto hace que ellas piensen en un aborto. Y entonces, ¿a dónde va nuestro trabajo? En criar a nuestros hijos de tal manera que ellos crezcan respetando, antes que nada, las leyes de nuestro Dios, respetando los principios del reino de Dios, y por ende, si aman a Dios y respetan sus leyes, van a amar y van a respetar a su prójimo, y eso implica que los hombres respeten a las mujeres y no las lastimen. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que plasmar en el corazón de nuestros hijos que solamente Dios es el dueño de la vida de cada uno de los seres de su creación. Y es algo muy duro pensar en lo que pasó Betsabé al perder a su hijo. Y no queremos que eso suceda también en la vida de la gente que nosotros amamos. Volviendo a Betsabé y a David, nosotros sabemos que el amor de Dios es inmenso. Y si ellos pidieron perdón, como lo hizo David, porque la Biblia sí nos detalla que David lo hizo, por eso yo digo que seguramente Betsabé, igual que él, pidió perdón con arrepentimiento del corazón. Por la misericordia y por la gracia del Señor, luego el Señor los bendijo con otro hijo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 24 y 25, dice: Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Este segundo hijo que nació luego del perdón que el Señor les dio, su nombre significa amado de Jehová. Salomón significa amado de Jehová. Jedidías, amado de Jehová. Fue un hijo que ya vino bajo la bendición de Dios. Y cuando ella pudo disfrutar de este otro hijo de Salomón, ella ya había dejado atrás su vida anterior. Ella había cambiado. Ella ya empezaba a mostrar el fruto del arrepentimiento que había en su vida. ¿Por qué? Porque ya la manera en la que crió a Salomón mostraba el arrepentimiento que ella tuvo. Mostraba que empezó a buscar de Dios, mostraba que su corazón, el corazón de Betsabé, se había ligado al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se puede ver en la vida de Salomón la manera en la que esta mujer influyó en la crianza de este hijo, porque le enseñó a vivir conforme a la ley del Señor. Betsabé aprendió de los errores del pasado, pero ella no permitió que ese pasado sea un limitante para la crianza de su hijo Salomón. Algunos estudiosos dicen que en el capítulo 31 de Proverbios, el verso 1, el rey Lemuel, que allí se nombra, es el mismo Salomón. No todos coinciden con esta versión, pero parece que tiene mucho de verdad. Y Lemuel aparentemente es el nombre que Betsabé le daba a Salomón desde pequeño. Lemuel significa escogido o consagrado a Dios. Es lo que significa este nombre. Recuerde que cada uno de nosotros tiene un nombre y ese nombre tiene un significado especial. Por eso la importancia de que las que todavía están en este proceso de tener hijos, cuando vayan a buscar el nombre de su hijo, pida dirección de Dios. Porque ese nombre que usted le ponga va a marcar la vida de su hijo. Y lo que anhelamos en el corazón nuestro es que lo marque para bendición. Salomón significaba amado de Jehová. Lemuel significa escogido o consagrado para Dios.
La vida de Salomón estuvo marcada por los nombres que tenía y estuvo marcada de una manera extraordinaria. Con este nombre que Betsabé, su mamá, le puso, Salomón creció sabiendo cuál era el propósito para su vida. La manera como su madre lo llamó marcó su vida de una manera especial. Por eso, si de repente le pusimos el nombre a nuestros hijos, sin saber que teníamos que buscar su significado, que teníamos que buscar un nombre especial, porque tal vez no conocíamos al Señor antes de que nuestros hijos nazcan, pero el Señor, en su divina misericordia, en su divino poder, tiene que haberle puesto el nombre en su corazón para que se lo ponga a sus hijos. Así que tranquilos, el nombre que tienen sus hijos está por voluntad de Dios, así, está por la voluntad del Señor. Pero en lo que de nosotros dependa, a veces como mamás, como papás, llamamos a nuestros hijos de determinada manera, por sus características físicas o por cómo son, por cómo se comportan, por cariño. Pero aún con esos sobrenombres que le ponemos, tenemos que ser sabios. Y tienen que ser sobrenombres que a ellos les agraden y que aún con ese sobrenombre que le digamos, bendigamos la vida de nuestros hijos. Porque ellos van a crecer con eso en su corazón. Así que seamos sabios en lo que respecta a cómo llamamos a nuestros hijos. Lo he compartido antes, pero quiero recordarles que como mamás, hablando a las mamás, tenemos una cualidad muy especial que el Señor nos ha dado para influenciar la vida de nuestros hijos. Nosotras tenemos mucha influencia sobre ellos. Y esta influencia, recuerde que puede ser negativa o puede ser positiva. Esta influencia que nosotras tenemos, debemos usarla para hacerles saber a nuestros hijos que ellos son sumamente especiales, que son únicos y que han sido creados para la gloria de Dios. Téngalo por seguro que si hacemos un buen trabajo, veremos cada día la sabiduría de Dios manifestarse en la vida de nuestros hijos, tal como ocurrió en la vida de Salomón. Nuestros hijos tienen la misma capacidad que tuvo Salomón para tener sabiduría. Tienen la misma capacidad. Dios los ha creado con esa misma capacidad de ser sabios, como lo fue Salomón. Depende de nosotros inculcar en ellos el amor y el temor a Dios. Y depende de ellos tener en su corazón el deseo de conocerlo, de amarlo y de servirlo, y de buscar sabiduría de lo alto. Seguramente usted ha leído el libro de Proverbios, ¿verdad? Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero del capítulo 1 al capítulo 9 de Proverbios, si no comienza, a lo largo del capítulo varias veces se repite la frase, oye, hijo mío, escucha tal cosa, hijo mío, atesora tal cosa. Del 1 al 9, por lo general, esta frase es muy repetitiva, hijo mío. ¿A qué le suena esto? Suena a consejos de una mamá para su hijo. Suena a consejo de los padres para su hijo. No solamente la mamá, papá y mamá aconsejando a su hijo. En el último capítulo del libro de Proverbios, en el 31, en el verso 1, literalmente dice, la profecía con que le enseñó su madre. Muchos estudiosos también dicen que este elogio a la mujer virtuosa del capítulo 31 del libro de Proverbios es esa manera de poema que la mamá le enseñó a Salomón. Es como un acróstico y cada frase, originalmente no estuvo dividido como nosotros lo vemos ahora con los versículos que nosotros lo conocemos. Fue escrito de manera diferente. Al traducirlo le pusieron los versículos, pero en el original es un poema que la mamá hizo para Salomón para enseñarle, ¿sabe qué? El alfabeto hebreo. Cada línea de ese verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Era la manera que la mamá tuvo para enseñarle el alfabeto a su hijo, pero de una manera muy especial. Entonces, ese elogio a la mujer virtuosa en realidad fue escrito por una mujer, porque ella quería enseñarle a su hijo la mujer que debía buscar para el futuro, para cuando busque una esposa. Mire cuánta influencia tenemos nosotras sobre la vida de nuestros hijos. Así que es muy importante esta tarea que estamos realizando con la vida de los hijos que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha confiado en nosotros de que somos capaces de criar hijos sabios para Él. Así que debemos esforzarnos cada día en enriquecer, en fortalecer nuestro conocimiento, nuestra relación con el Creador, porque solamente de Él podemos adquirir esta sabiduría que necesitamos para hacer un buen trabajo.
Es la única manera, esta relación con el Señor, de mantener intacta nuestra identidad en Cristo. Y también es la única manera que nosotras tenemos para utilizar e influenciar en la vida de nuestros hijos, que ellos crezcan sabiendo y conociendo la identidad que tienen como hijos de Dios. Recuerde que vivimos en un mundo en el que nos quiere influenciar con sus cosas y nuestros hijos están muy abiertos a ser influenciados por todo lo que los rodea. Pero si nosotros como padres somos sabios e influenciamos en ellos con la palabra de Dios, ellos van a estar revestidos, van a estar cubiertos por la presencia del Señor en ellos. Y entonces cuando el mundo quiere influenciarlo con sus cosas, ellos van a ser lo suficientemente sabios para saber escoger lo que les conviene y lo que no les conviene van a dejarlo de lado. Pero eso va a depender de la influencia que nosotros pongamos en la vida de ellos, para que no puedan ser atacados ni puedan ser influenciados por algo negativo que viene de fuera. Un consejo para poder cumplir esta hermosa responsabilidad de dejar una generación santa al Señor sobre esta tierra. Claro que hay consejos. Vamos a nuestra inagotable fuente de sabiduría, que es la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con amor fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Esta porción de la palabra del Señor es hermosa. Toda la palabra es hermosa, pero esta porción tiene algo muy especial. Cuando la leí es así como recordarme de que he sido perdonada, recordarme que muchas veces me paso de ingrata porque no le agradezco al Señor todo lo que me ha dado, todo lo que me ha perdonado. Y cuando la leí recordé que, suena contradictorio, pero recordé que he olvidado todo este bagaje que el Señor me ofrece para vivir una vida plena. Y por eso digo, esta porción es súper linda, es hermosa. En el verso 3 nos dice, nos ha dado Dios todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, pero plena a la manera de Dios, no plena a la manera del mundo, porque a la manera del mundo se queda corta, a la manera del mundo es una vida completamente superficial. Plena a la manera de Dios significa tener una vida en santidad, una vida siguiendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos. Esta vida en Cristo es una vida de auténtica calidad que refleje la santidad de Dios. Si nosotros vivimos cada día esta vida plena, si nosotros cada día estamos viviendo en santidad, esta vida nuestra va a influenciar en la vida de nuestros hijos para que ellos también aprendan que Dios les ha dado todo lo que necesitan para tener una vida plena, para tener una vida que agrade al Señor, para tener una vida cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos ha creado. Eso es todo. Tenemos todo, dice aquí la palabra. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida plena. Si no lo estamos viviendo, es porque no estamos haciendo uso de todo lo que el Señor nos ha ofrecido, de todo lo que el Señor nos está dando. ¿Cómo logramos vivir de esta manera? Simplemente a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Nos dice aquí mismo,
En el versículo 3, aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Es a través del conocimiento de Él. En el verso 4 dice, también nos ha dado preciosas promesas. Usted sabe, usted seguramente conoce versículos de la Biblia donde el Señor nos está dando preciosas promesas. Estoy segura que más de uno de los que está en esta hora compartiendo con nosotros tiene guardado en su mente y en su corazón promesas personales que el Señor les ha dado. Y yo sé que cada uno de ustedes cada día se aferra a esa promesa y lucha para que esa promesa se cumpla en su vida. El Señor es fiel y Él es cumplidor de cada una de las promesas que nos ha dado. Él nos dice, venid a mí y yo os haré descansar. Esa es una promesa. El Señor dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Sí, es otra promesa. El hecho de que si tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos vida eterna. El Señor nos dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa, promesa de que va a estar aquí a nuestro lado, cada día, mientras Él nos tenga con vida en esta tierra. Son preciosas promesas que el Señor nos ha dado, preciosas. Cuando nacemos de nuevo, a través de estas promesas recibimos nosotros la naturaleza de Dios. Y eso es mucho más que nos ayuda a vivir a la manera que Dios quiere que vivamos. Porque ya tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas desde que recibimos al Señor Jesús. Desde que recibimos al Señor viene este precioso regalo de cada una de las promesas que el Señor nos hace. Y en nosotros está confiar en Él y reclamar esas promesas y vivir de tal manera que el Señor pueda cumplir esas promesas en nuestra vida. Porque Él quiere hacerlo. Somos nosotros que a veces cuando no cumplimos, no vivimos de la manera que Él le agrada, atamos sus manos y no permitimos que esas promesas se cumplan y se desarrollen. En los versículos del 5 a 7, el apóstol Pedro nos da una lista de diferentes atributos que nosotros tenemos que aplicar para fortalecer nuestro crecimiento. Pero miren lo que dice en el 5, esfuércense al máximo. Sí, no es fácil vivir a la manera de Dios. Exacto, no es fácil, pero lo podemos hacer. Si fuera algo imposible, el Señor no nos hubiera dejado estas palabras en la Biblia. Él sabe que lo podemos hacer haciendo un esfuerzo. Esfuércense al máximo, dice, para responder a las promesas de Dios. ¿Cómo? Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral hay que aplicarle conocimiento. Al conocimiento hay que aplicarle control o dominio propio, como lo conocemos más. Al dominio propio hay que aplicarle perseverancia. A la perseverancia hay que aplicarle sumisión a Dios. A la sumisión a Dios hay que aplicarle un afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que aplicarle amor a todos. Y si uno las va leyendo uno por uno y estudiando y asimilando y escudriñando cada uno, usted va a ver que sí podemos cumplirlo, sí podemos cumplir todo esto y tener una vida plena. Pero cuando leemos esto, ¿a qué le recuerdan estos atributos? Exacto, nos recuerda el fruto del Espíritu Santo que nos detalla en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Recuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son prácticamente lo mismo. Por eso yo le decía hace un momento que Betsabé, cuando empezó a criar ya a su hijo Salomón, esta crianza tuvo algo muy especial. Se empieza a ver el fruto del arrepentimiento que ella tuvo, porque se empieza a ver que ella lo cría direccionando a Salomón en los caminos del Señor. Ese fue el fruto del Espíritu que se manifestó en la vida de Betsabé. Son las mismas cualidades que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro y que también Pablo nos dice en Gálatas, el fruto del Espíritu. En el momento en el que se empieza a manifestar con nuestra manera de vivir, empezamos a mostrar el fruto del Espíritu, entonces estamos viviendo una vida plena. Eso es todo. A veces el entorno, nuestras malas costumbres, a veces permitimos que nuestros errores del pasado nos limiten para vivir una vida plena, pero tenemos que desechar todo eso. Hemos sido hechos nueva criatura y entonces eso nos tiene que mover a vivir mostrándole al mundo el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y nuestros hijos van a ser los primeros que van a ver
ese fruto mostrándose en nuestra manera de vivir. En el verso 8, todos estos atributos de los cuales hemos hablado deben estar dentro de nosotros y en abundancia, en abundancia. Como creyentes no podemos vivir, no podemos permanecer sin dar fruto. Nuestras vidas, si decimos que somos hijos de Dios, tienen que estar caracterizadas por mostrar el fruto del Espíritu en nosotros. Si todas estas cualidades o frutos del Espíritu Santo no se están viendo en nuestro diario vivir, es porque, como dice en el versículo 9, nos hemos olvidado. Dice, son cortos de vista o ciegos y hemos olvidado que fuimos limpiados de nuestros pecados pasados. Como le dije, a veces no disfrutamos de esto que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque permitimos que este pasado no se vaya. Nos aferramos a veces al pasado. Y esto no nos permite ver, visualizar completamente toda la vida plena que el Señor tiene para nosotros, todas estas promesas hermosas que Él tiene para nosotros. Tenemos que dejar eso atrás. Si dice la palabra del Señor que Dios, cuando venimos con nuestros pecados, Él los toma y los lanza al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Él sí los olvida por completo. ¿Por qué nosotros tenemos que recordarlos? ¿Por qué nosotros permitimos que ese pasado, que ese pecado esté ahí molestando cada día? Déjelo atrás. Usted ya es nueva criatura. Empiece a vivir esta vida plena mostrando los frutos el fruto del Espíritu en su vida. No permita que ese pecado, que ese pasado limite su vida, limite su crecimiento en el Señor. Porque si usted se da cuenta, en esta porción que leímos hay una palabra muy importante, que es conocimiento. No podemos contentarnos, hermanos, con lo que sabemos hoy. La responsabilidad que tenemos en nuestras manos de criar a nuestros hijos nos implica, nos obliga a cada día a acrecentar nuestro conocimiento. Comenzando con la palabra del Señor, para obtener sabiduría de parte de Dios en la crianza de nuestros hijos. Eso es lo principal, el conocimiento de la palabra de Dios, para poder inculcarla, para poder enseñarla a nuestros hijos. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Si yo no me profundizo en el conocimiento de la palabra, si no atesoro la palabra, si no me aprendo la palabra, si no vivo la palabra, no se la puedo dar a mis hijos. No le puedo enseñar a él de lo que yo no sé. Si nuestros hijos están aprendiendo en el colegio una materia que nosotros por obvia circunstancia no fuimos buenos en nuestra época escolar, no vamos a poder ayudarle, no vamos a poder enseñarle. Si a usted nunca le gustó el inglés cuando estuvo en el colegio y dio el examen de inglés y pasó raspando inglés, pero a su hijo le gusta y a su hijo le dan clases de inglés, ¿cómo le va a ayudar a aprender inglés si usted nunca lo aprendió, no sabe inglés? No puede ayudarle, no puede dar de lo que no tiene. Es igual con la palabra del Señor. Si mi conocimiento de la palabra no lo acrecento, no lo fortalezco, no le puedo inculcar la palabra a mis hijos. Entonces, como dije, hay esta palabra especial en la porción que acabamos de leer en 2 de Pedro, es conocimiento. Tenemos que aprender, tenemos que conocer más de nuestro Señor. Si piensa que es difícil, que a veces es complicado aprender la palabra, entenderla, pídale sabiduría al Señor. ¿No nos dice Él que si hay falta de sabiduría se la pidamos y Él nos sabrá dar y abundantemente? Pues hay que pedirle al Señor. Y no solamente con la palabra, eso es lo principal, eso es lo básico, de ahí nace todo. Pero en general tenemos que aprender más, tenemos que estar apercibidos de lo que nos rodea. Por ejemplo, tecnología. Sí, es verdad, algunos ya con los años se nos hace más difícil aprender tecnología. Hay muchos que no sé cómo se contesta una llamada y se cuelga la llamada en un celular y pare de contar, no más tecnología. Pero nuestros hijos están rodeados de tecnología. Nuestros hijos, muchos de ellos dominan mucha tecnología. Y es un riesgo que tenemos a nuestro lado, el no conocer en lo que nuestros hijos están metiéndose, no conocer lo que nuestros hijos están haciendo. Por eso tenemos que acrecentar, tenemos que abrir las puertas para aprender más, para que nuestro conocimiento crezca. Tenemos un hermoso reto en nuestras manos, que es la administración de la vida de nuestros hijos. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que estar a la par para poder darles todo lo que ellos necesitan.
No nos podemos quedar atrás. Tenemos que ir creciendo juntamente con ellos. Así que pidamos sabiduría de lo alto. Hermanos, podemos hacerlo con el Señor de nuestro lado. Podemos hacerlo, con la sabiduría que el Señor nos dé, podemos ayudar, enseñar, formar a nuestros hijos como personas sabias. Ellos tienen la capacidad de tener mucha más sabiduría de la que nosotros tenemos tal vez ahora. Y eso es lo que en realidad anhela nuestro corazón, que ellos tengan más sabiduría de la que el Señor nos ha dado, que ellos sepan mucho más de lo que nosotros sabemos, que hagan mucho más de lo que nosotros hemos hecho, que sirvan al Señor de una manera mucho más fuerte de la que nosotros le estamos sirviendo. Yo estoy segura que ese es el anhelo que hay en el corazón de cada uno de ustedes como padres. No es fácil, es verdad, pero con el Señor de nuestro lado lo podemos hacer. Como dije, si Él nos ha confiado a nuestros hijos es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, no se eche para atrás, no se sienta débil, no sienta que no lo puede hacer, sí lo podemos hacer. Solamente tenemos que esforzarnos, como dice la porción que acabamos de leer. Hay que esforzarnos y tal vez al máximo para poder hacerlo, pero lo podemos hacer. Ponga de su parte, instrúyase de la palabra, eso es lo más importante. Y va a ver que el resto, como dice la palabra, vendrá por añadidura. Todo viene por añadidura cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos primero aprender de la palabra, llenarnos del conocimiento de la palabra, el resto viene por añadidura. Y necesitamos hacerlo por el amor que le tenemos a nuestros hijos. Como padres, como madres, estamos llamados a cambiar nuestra historia. Si nuestra vida anterior, si nuestro pasado, nuestra etapa de crecimiento no fue buena, no fue sana, ok, pero estamos llamados a cambiar esa historia en la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Sí es posible que no fue bueno nuestro pasado, pero esto no tiene que ser algo que nos limite al momento de escribir esta nueva historia en la familia que estamos haciendo. Tenemos que poner bases para tener una familia con una historia de bendición, una generación que va a crecer en bendición, una generación que va a bendecir a nuestras futuras generaciones. Recuerde, mujer, que cada una de nosotras somos como Sara, somos madres de generaciones, madres de multitudes, porque nuestra generación no queda solamente en nuestros hijos, porque los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos también son generaciones que salen de nosotros, igual que Sara. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos tal vez la pregunta: ¿estamos listos a escribir una historia diferente para nuestros hijos? Espero que la respuesta sea sí, que estamos listos, que estamos agarrados del fuerte y del todopoderoso, que estamos confiados en el todopoderoso de Israel para que nos ayude a ganar esta batalla. Recuerde que el Señor en realidad ya ganó todas las batallas que estamos enfrentando. Él ya las ganó por nosotros. Él solamente quiere que vayamos y declaremos victoria, porque Él ya la ganó por nosotros. Así que no tenemos por qué sentirnos pequeños, sentirnos que no podemos. Si Él está a nuestro lado, pues entonces Él nos va a ayudar a salir adelante. Que el Señor nos ayude a bendecir de una manera especial la vida de nuestros hijos. Que el Señor nos haga disfrutar de las generaciones que vienen a continuación. Quizás nos permita ver nietos, bisnietos. Qué emoción para aquellas madres que hoy pueden incluso disfrutar tataranietos. Imagínense, eso es una bendición. Pero en el Señor está, en el corazón del Señor está que nosotros disfrutemos de todo eso. Simplemente hagamos un buen trabajo, busquemos del Señor, agarrémonos de sus promesas. Si Betsabé pudo hacerlo teniendo un mal comienzo, mire cómo marcó la vida de Salomón, entonces nosotros también podemos hacerlo. Podemos marcar la vida de nuestros hijos para bendición y para que ellos sean siervos y siervas del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios, ¿cómo no estar agradecidos en esta hora al leer tu palabra y recordar todas las hermosas promesas que tú has dejado para nosotros? ¿Cómo no estar agradecidos delante de ti
por vernos como siervos útiles en tus manos para la crianza de nuestros hijos, de estos hermosos seres que tú nos has prestado para amarlos, para cuidarlos, para ponerlos, Señor, en tu camino, para bendecirlos, Señor, cada día con nuestras palabras, con nuestros hechos. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos ayuda a cumplir esta tarea. Eres tú quien nos da las armas suficientes, quien nos ha puesto en nuestras manos todas las armas suficientes para poder, Señor, bendecir la vida de nuestros hijos, para nosotros vivir una vida plena delante de ti y de esta manera también marcar la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, por el hermoso privilegio que nos has dado de ser mamás. Ayúdanos, Padre, a cumplir nuestra tarea tal como tú lo harías. Permítenos amar y mirar a nuestros hijos con el mismo amor y con la misma misericordia y con la misma gracia que tú lo haces cada día, Señor. Gracias te damos por la vida de cada una de las generaciones que vendrán de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, compartido, por tu palabra que siempre, siempre es como miel en nuestra boca. Bendecimos, Señor, tu nombre en esta hora. Reconocemos que somos hijos e hijas del gran Rey. Reconocemos que si estamos hoy aquí con vida es por tu preciosa y divina voluntad. Y te agradecemos, Señor, por eso. Ponemos nuestras vidas delante de ti en esta hora. Ponemos, Señor, nuestras familias delante de ti en esta hora. Señor, seguros de que tú nos cubres con tu bendición. Ponemos, Señor, nuestra iglesia, Centro Cristiano de Machala, delante de ti en esta hora. Que tú guardes la vida de cada uno de sus miembros en donde estén, Señor. Ponemos nuestra ciudad, Machala, delante de ti. Ponemos nuestro país, Señor, delante de ti. Clamamos, Señor, que de tu misericordia se siga manifestando en nuestro país. Que, Señor, tú seas trayendo un espíritu de sanidad y de restauración sobre nuestro país. Amado Dios, que seas tú al lado de cada una de esas personas que están peleando por su vida en este momento. Sabemos, Señor, que tú nunca quieres que tu pueblo termine, Señor, mal. Por eso, Señor, ponemos nuestro país en tus manos. Que seas tú, Señor, levantándolo, sanándolo. Que el corazón de este pueblo reconozca que tiene que venir a postrarse delante de ti y que tú traerás sanidad, Señor, sobre nuestra tierra. Gracias, amado Dios, porque sabemos que nos escuchas y sabemos que nos amas y sabemos que aún en medio de todo lo que estamos pasando, tu misericordia se está mostrando, Señor, aquí. Gracias, amado Padre, gracias, amado Señor. Si hay alguien en este momento que nos está escuchando, que nos está mirando y que no conoce a nuestro Señor y que todavía no ha disfrutado de estas preciosas promesas que Dios tiene para su creación, yo le invito a que en este momento cierre un momentito sus ojos y ore conmigo y pueda decirle al Señor que quiere disfrutar de esas promesas. Amado Dios, en esta hora quiero poner delante de ti la vida de cada una de las personas que no te conoce y que quiere ahora abrir su corazón a ti. Repita conmigo esta oración. Padre, vengo delante de ti en este momento, reconociendo que no estoy viviendo mi vida como tú quieres que lo haga, reconociendo que estoy viviendo en pecado y estoy viviendo en el error. Quiero pedirte perdón por todo lo que estoy viviendo. Quiero pedirte, Señor, que con tu sangre vengas y limpies mi vida, que perdones mis pecados y que me permitas pertenecer a tu familia. Yo abro mi corazón en este momento a ti y te invito a que vengas a morar y que seas el dueño y Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces. Gracias, Señor, porque sé que me amas y que el amor que me tienes hace que vengas y perdones mi pecado. Gracias, Señor. Gracias porque a partir de este momento puedo llamarme un hijo, una hija de Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Si usted desea, escríbanos ahí en los comentarios de YouTube. Nos gustaría conocerlo. Nos gustaría que ya cuando podamos reunirnos, venga acá a la iglesia a conocerlo y poder saber de usted para que pueda crecer en el conocimiento de la palabra del Señor.
Gracias a cada uno de ustedes por compartir este tiempo. Que el Señor les bendiga, que disfruten el resto de este día en familia. A las mamás, como dije hace un momento, un abrazo enorme, que podamos disfrutar de nuestros hijos. Y una vez más, un feliz día a estos grandes tesoros que se llaman mamá. Que el Señor les bendiga. Amén.